buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Aquí estamos esperándolo a Santiago Liaudat. ¿Cómo va, Santiago? Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy cambiamos e iniciamos un ciclo. Exacto, bueno, el ciclo que iniciamos hoy se titula Pensando el Proyecto Nacional. Ajá, qué interesante. Más que necesario, creo. Bueno, la idea obviamente no es ser un oráculo para la respuesta, sino dar, aunque sea, algunos indicios de cómo pensar este tema, ¿no? Sobre el cual venimos charlando de distintas maneras, pero bueno, le vamos a entrar de lleno en este ciclo. Así que espero que Dale. Bueno, para entrar en la discusión me parece importante aportar una primera distinción, que es sobre la cual vamos a trabajar hoy, que es la distinción entre lo político, la política y las políticas. Es una distinción que tomo de un querido amigo, Enrique del Percio, y que él dice que, bueno, la confusión de estos tres niveles entorpece muchas veces la comprensión de la realidad y la división entre los tres sin comprender su especificidad entorpece la acción transformadora, ¿no? Es decir, que tiene no tener claridad al respecto es un problema y espero poder mostrarlo. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? Bueno, primero, ¿qué son las políticas? Bueno, cuando hablamos de las políticas, estamos hablando de el modo de atender las demandas concretas, las urgencias, las necesidades de una sociedad, ¿no? Las políticas pueden ser las políticas educativas, las políticas sanitarias, las políticas de comunicación, las políticas de vivienda, todo el amplio campo, digamos, de la acción del Estado, diríamos, ¿no? Del ejercicio del gobierno. Bueno, todo ese amplio campo abarca el campo de las políticas. En las políticas se supone que hay un abordaje a una problemática. Exacto. Y tiene una característica específica que es que tiene una impronta muy técnica, ¿no? Claro. Con el riesgo, esta impronta técnica, ¿qué es lo que aporta la técnica o el conocimiento experto? Bueno, por supuesto, las características que asume un problema, cómo abordarlo, la historia que ha tenido, ¿no? Las políticas en torno a tal cuestión, etcétera. El riesgo que tiene esta impronta técnica es el riesgo de la tecnocracia, ¿no? Creer que el problema es, en definitiva, técnico y no político. O sea, tapar la dimensión política de todo problema. ¿No? Vieron que cada cierto tiempo aparecen gurúes que dicen, bueno, no, el problema de esto es la política, saquémoslo del medio, acá hay cuestiones técnicas que resolver, ¿no? Como si fueran cosas que pueden separarse, ¿no? Las políticas tienen una dimensión técnica indudable, y cuanto mejores seamos en la técnica de cada una de estas áreas, mejor, pero no reemplaza la política, ¿no? La política en el sentido de que hay un criterio político de decisión detrás de cada una de las políticas. ¿Me explico? Sí, por supuesto, y cada decisión técnica también está orientada por una política. Tal cual. Bien, entonces tenemos este primer plano que es el plano de las políticas. Que suele tener esta relación compleja con lo político en el sentido de que se le niega muchas veces, ¿no? El carácter político. Sobre todo para quienes las ejecutan, suelen creer que lo que hacen no es política y quienes en cambio se oponen o las sufren, bueno, tienden a ver la dimensión política de las políticas, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esta primera caracterización. ¿Qué es la política sin ese? Bueno, la política es lo que habitualmente entendemos como la política, ¿no? Es el modo de ejercer el poder público, es el ámbito, es lo visible, es el ámbito, si ustedes quieren, institucionalizado del poder, es lo que entendemos habitualmente como la política, ¿no? Acá, ¿cuál sería el riesgo de una acepción de la política desprovista de su relación con lo político o con las políticas? Bueno, reducir la política a mero pragmatismo, ¿no? Es decir, cuando la política es un mero juego de poder y una vez que tenés el poder no sabés qué políticas llevarías adelante, ¿no? Y te falta además, en muchos casos, la relación con lo político, que vamos a ver que es el ámbito del fundamento, ¿no? De todo esto. Pero la política entonces sería básicamente lo que solemos entender como la política, ¿no? El plano de la pelea por el poder y el modo de ejercer el poder público institucionalizado, ¿no? ¿Y qué es entonces el tercer nivel, el de lo político? Bueno, este es quizá el más difícil de
explicar, pero me parece fundamental para lo que vamos a entrar a ver en este ciclo, porque en lo político es el ámbito en el cual se fundamenta la política. Si ustedes quieren, es el ámbito en el cual se establecen las reglas de juego de una sociedad. Y apunto a esto porque vamos a ver que en buena medida lo que está sucediendo es un cambio de reglas de juego de lo político. Mientras nosotros hablamos muchas veces del lenguaje de la política, institucionalizada por las reglas de juego de la democracia o de la postdictadura, llamémosle así, lo que está en discusión en este momento es lo político. Es decir, por eso hablamos de un poder fáctico, ¿no? Cuando hablamos de un poder fáctico, estamos hablando de un poder que se está desenvolviendo, rompiendo las reglas de la política tal cual se establecieron en un momento dado del historia. Entonces, la cuestión en este momento, lo que está en juego es lo político, es el ámbito en el que se establecen las pautas de conducta, las reglas, tanto las reglas explícitas como las implícitas. Porque parte de lo político, por supuesto, son las reglas, las leyes, ¿no? La Constitución. Eso es parte de lo político, funda lo político, desde un punto de vista explícito. Pero lo explícito no agota lo político. También está la dimensión de lo implícito. Por ejemplo, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que se puede hacer o no se puede hacer. Todo eso, en un momento dado, constituye lo político. Es más invisible que la política, que suele llevarse todas las cámaras, ¿no? Es decir, prendemos la televisión, prendemos la radio y escuchamos a la política hablando, pero el fundamento de lo político, que es más invisible, es donde se forja el sentido común. Claro. Entonces, la primera tesis que voy a plantear para iniciar este ciclo es que creo que en nuestros ciclos de gobierno nos centramos fuertemente en las políticas, que tiene que ver con la gestión, con la necesidad de llegar, ¿no? de generar cambios desde el ámbito de la gestión. En cierto sentido, abarcamos en el análisis la política, pero nos olvidamos de lo político y aceptamos las reglas de juego tal cual estaban dadas desde el alfonsinismo en adelante. Milei y los libertarios y el neoliberalismo, incluso siendo un poco más amplios, han construido o han dado la batalla en lo político. Y en lo político todo poder es fáctico, porque es el ámbito, si ustedes quieren, instituyente, donde se están estableciendo las reglas del juego. Y ellos dieron una batalla en el sentido común, y nos disputaron los modos de hacer política desde el descrédito de la política, si ustedes quieren. Impugnan la política. Claro, pero desde un plano político también, que es el plano de lo político. Obviamente, no se puede impugnar la política sin ser eso un hecho político. Exactamente. Entonces, el riesgo que corremos a veces, yo veo en algunas denuncias hacia este poder fáctico, es caer en una especie de alfonsinismo tardío, perdón por la expresión, ¿no? No, por mí no hay ningún problema. Apelamos a una especie de garantismo constitucional, de leyes, que la verdad es que todo poder es fáctico, todo poder es fáctico. Es decir, en un momento dado se establecen determinadas reglas institucionales que constituyen la política, pero esas reglas están sometidas al juego de poder más de fondo que se da en el plano de lo político. Entonces, en ese plano de lo político, y acá es la invitación, quiero recorrer este ciclo, ya no hay que pensar solamente en términos de la política, sino del poder. Creo que para pensar en proyectos nacionales tenemos que empezar o volver a hablar de construcción de poder, que no es solo poder electoral, que no es solo poder gubernamental, que no es solo si es popular mejor. Si es popular mejor. Bueno, claro, es que es una dimensión que hemos en cierto sentido relegado. Ellos, desde otra matriz, por supuesto, porque no es una matriz de carácter popular, pero apelan permanentemente a factores de poder que no son exclusivamente los institucionales. Bien, es decir, el Congreso, las leyes, son puntos que pueden utilizar, son herramientas o lugares que los pueden usar cuando les sirve. Cuando no les sirve, no los usan, los puentean, es lo que hemos visto recurrentemente, ¿no? Entonces la pregunta es si no es preciso revisar ese fundamento del poder, es un poquito anterior. Y en ese sentido, les propongo pensar, para una construcción de poder, para el tiempo por venir, en 5 factores de poder que se desenvuelven en un solo caso en el plano de la política y en 4 casos no. Ajá. ¿Cuáles son esos 5 factores de poder? Bueno, el primero tiene que ver con nuestra base social natural para un proyecto nacional y popular, que son las clases trabajadoras, en su amplio sentido, ¿no? Y ahí tenemos el poder que emana de las organizaciones de los trabajadores. Entonces, elemental, pero muchas veces lo hemos olvidado, ¿no? Entonces hay un factor de poder ahí a considerar, que es el poder de los trabajadores organizados, tanto en su expresión sindical como en su expresión territorial, que es fundamentalmente lo que expresan los movimientos sociales y populares, ¿no? Entonces, el primer factor de poder a incorporar en la discusión de lo político es el poder de los trabajadores organizados.
Segundo elemento, segundo factor de poder, es el poder que emana del grado de legitimidad que tienen nuestras ideas en la sociedad. Ese grado de legitimidad es el que luego se expresa en términos de poder electoral y eventualmente poder gubernamental o poder legislativo, ¿no? Es decir, aquellos que emanan del grado de legitimidad que tienen nuestras ideas en la sociedad. Entonces tenemos el segundo factor de poder, que ese sí tiene una expresión bastante directa en la política, ¿no? Pero fíjense que es uno. El tercer factor de poder son las estructuras de la sociedad civil que pueden servirnos de aliadas en su totalidad o en parte de ella. Un caso paradigmático, por supuesto, es el poder eclesial. Vos mencionabas hace un rato a las expresiones del padre Paco. Bueno, evidentemente hay sectores de la iglesia que forman parte objetivamente del movimiento nacional, esto es indudable, pero también hay que ver otras estructuras de la sociedad civil, ¿no? Clubes deportivos, centros culturales, partidos que se desenvuelven en ese plano con fundaciones, institutos, cámaras empresariales, y todo el amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil que tienen un ejercicio del poder, que no es la política, ¿no? Esto lo vemos muy claro, es decir, un club de fútbol muchas veces termina siendo un plano de ejercicio del poder, ¿no? Sobre todo los grandes clubes, pero también a nivel municipal o a nivel más regional. Entonces ahí tenemos un tercer factor de poder. El cuarto factor de poder es el poder que emana del ejercicio cultural, mediático e intelectual, que lo defino como la capacidad de incidir en el flujo de ideas y valores de una sociedad. Que sería, si ustedes quieren, el terreno de la batalla cultural. Y ahí nos desenvolvemos periodistas, intelectuales, artistas, es decir, todas las personas que trabajamos con símbolos y palabras, somos parte de este cuarto factor de poder. Que fíjense, no estamos encorsetados en la política, de hecho nos movemos más bien por fuera de la política, pero somos un factor de poder, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de incidir en el flujo de ideas y valores de una sociedad. Entonces ese es el cuarto poder que creo que hay que considerar. Y el quinto poder, o el quinto factor de poder, es el poder de liderazgo, que se asocia a alguno de los otros cuatro, porque tiene una característica particular. Es un poder que es personal, que es intransferible, asociado al carisma de una persona. Esa es una característica del poder de liderazgo, ¿no? Uno lo sabe, tanto a nivel político, es decir, aquella persona que tiene un carisma personal no lo transfiere, ¿no? Esto se suele decir, no le traspasa los votos, etcétera. Pero también sucede con un dirigente sindical que tiene un liderazgo social y que asociado a su liderazgo, a su persona, a su carisma, a su historia, o incluso un referente periodístico, o un referente intelectual. Sí, hay un poder de liderazgo que es específico, que emana de los otros cuatro, pero no se reduce a ello, ¿no? Que tiene una característica particular. Estos son, creo, los 5 factores de poder que es preciso empezar a tomar en consideración, porque la batalla que se nos está planteando ya no es una batalla meramente electoral, no es una batalla meramente legislativa, no es una batalla meramente por un plan de gobierno o un ajuste. Lo que está en discusión acá es algo más profundo y tiene que ver con lo político. Tiene que ver con cuáles van a ser las reglas de juego que van a regular nuestra vida en sociedad. Creo que en este plano de la discusión es en la cual nos metió esta nueva fase del neoliberalismo en la que estamos, y creo que es preciso empezar a entender que tenemos que dar la batalla en todos estos frentes de un modo articulado. Porque en todos estamos, no es que no estamos en todos, pero no tenemos muchas veces estrategia, no tenemos articulación, y como la política suele ser el ámbito de la conducción y se reduce a la reflexión sobre lo electoral, lo institucional, lo legislativo, las demás áreas quedan en una suerte de espontaneísmo, ¿no? Carente de estrategia, carente de organización, carente de conducción. Entonces creo que en esta nueva etapa que se nos abre, para empezar a pensar, como decía Perón, en términos de movimiento y no de partido, el movimiento tiene que empezar a tomar en cuenta esta amplitud de lo político, y creo que ahí, bueno, debe ser donde empieza a tomar forma el proyecto nacional. Bueno, entusiasmadísimos con el nuevo ciclo. Bueno, me alegro. Un beso, Santiago, hasta el jueves que viene. Chau. Nosotros, Cepa y Mensajes.